Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Ya llegó la temporada de asados a The Home Depot. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? Si es en impresionar a tus invitados con tus asados, el asador de gas Next Grill con 4 quemadores es para ti a un precio bajo todos los días de $229. Además, también puedes encontrar todos los accesorios que necesitas para que tu carnita asada sea un éxito. Ahora sí, listo para ser el anfitrión de la temporada. Esta primavera, encuentra una gran variedad de asadores por menos de $300 en The Home Depot. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva desde la ciudad de Tampa, mandándoles un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes en este lunes inicio de semana, cuando el calendario marca 31 de marzo de este 2025, el último día del mes de marzo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que nos estén escuchando. Conserva la voz en su episodio 112, no se olviden, Conserva la voz. Es un programa dedicado a los conservadores, alineados con la filosofía política de derecha, pero sobre todo Conserva la voz es una alternativa ante lo que nos presentan los principales medios de comunicación abiertamente de tendencia o afinidad con la izquierda, con los socialistas. Y bueno, en este inicio de semana tenemos bastantes temas que compartir y hablar sobre todo del trabajo que viene haciendo la administración del presidente Donald Trump, y debe ser muy complicado ser demócrata estos días porque no importa lo que hagan sus aliados favoritos, los principales medios de comunicación de tendencia demócrata, que siempre ayudan al partido y a cualquier locura de género o de políticas de fronteras abiertas. No, yo creo que debe ser muy duro ser demócrata estos tiempos, porque no importa lo que hagan, la narrativa que quieran implementar, simplemente no les sale. Ya que hay una nueva encuesta que se ha dado a conocer que, a pesar de los ataques de los medios, los activistas de extrema izquierda, pues nomás nada les sale. Todo apunta a que el índice de aprobación, y esta es una nueva encuesta que se ha publicado el día de ayer, domingo por la mañana, habla de un 50%, y esta es una cadena progresista, CBS News, que según su encuesta dice que el pueblo estadounidense aprueba lo que está haciendo Donald Trump en un 50%. Les decía, esta es una encuesta publicada por CBS News en lo que va del día de ayer. Se dice, según este reporte, unas 2,600 personas en todo el país fueron encuestadas entre el 27 y 28 de marzo, vale decir, la pasada semana. Si bien la gran mayoría de los encuestados dijo que el índice de Signal, o sea, este escándalo de la filtración de un chat de alto nivel en el cual se involucra a un supuesto reportero o periodista que es más un activista de izquierda declarado antitrumpista, pero pues se trataron de aprovechar de esta equivocación, como el mismo Donald Trump lo ha reconocido. Fue un error que ha cometido el asesor de seguridad nacional Mike Waltz
al invitar a este activista, y creo que incluso sin saber o accidentalmente, haber puesto a este editor en jefe de esta revista Pasquín del Atlantic, Jeffrey Goldberg, en este chat grupal. Sin embargo, todo indica que no ha hecho mella tanto en la aprobación de lo que está haciendo el presidente como en el desarrollo de su administración. A ver, dice, en materia económica, los estadounidenses han expresado opiniones encontradas, mientras que el 31% de los encuestados afirmó que la administración Trump se centra en reducir los precios al consumidor en la medida adecuada. El 64% afirmó que es insuficiente. En cuanto a los aranceles, el 38% afirmó que la administración ha implementado la medida adecuada, mientras que el 55% afirmó que ha hecho demasiado. Solo el 5% de los encuestados dijo que quería más aranceles según la encuesta. Solo para hacer un pequeño paréntesis en este último párrafo leído, en el cual la gente, por lo menos hay un 31%, dice que se está centrando en reducir los precios al consumidor. Sin embargo, hay una gran mayoría, 64%, que afirma que no es suficiente. Y claro, ¿cómo no va a ser suficiente si todavía estamos viendo que en los supermercados el precio del huevo sigue siendo bastante alto, que en gran medida la canasta básica familiar, si lo comparamos con los últimos 4 años, no ha rebajado los precios? Y es que ese es un problema grande que trae la inflación. Inflación que históricamente el Partido Demócrata nos ha llevado en la administración de Joe Biden en el 2022. Llegamos como nunca a un 9,1% de inflación. Generalmente, cuando los precios de algunos productos suben, en lo general, estoy hablando en términos generales, ese precio por lo general en las tiendas se mantiene. Caso que no es lo mismo con el tema de la gasolina, que eso puede fluctuar desde los $2 hasta los $4.50 que se ha pagado en la mayoría de los estados del país. Sin embargo, California, por ejemplo, en la gestión de Joe Biden ha logrado pagar más de $7 el galón. Entonces, por supuesto que hay un pueblo que todavía está inconforme. ¿Por qué? Porque estamos arrastrando un lastre dejado por los demócratas. Por favor, esto no se dejen convencer con estos principales medios de comunicación manipuladores y mentirosos que le achacan esta mala economía que todavía la estamos sintiendo en el bolsillo. Se la están achacando a esta administración que ni siquiera ha cumplido los 100 días en el gobierno. Estamos, lamentablemente... Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Viviendo lo que se ha atravesado por el COVID-19. Otra vez, yo sé que hay mucha gente que está cansada que lo repita, pero han tomado medidas políticas, más no científicas ni médicas, para cerrar las economías de millones de personas, no solo en los Estados Unidos, sino el resto del mundo. Han cerrado negocios. Sin embargo, mire lo curioso. Las grandes cadenas, no quiero mencionar ninguna de ellas, pero las grandes cadenas de supermercados, igual que de compra de materiales de construcción, todas esas grandes cadenas nunca dejaron de operar. Sin embargo, todas estas medidas políticas implementadas en su mayoría por los demócratas hicieron que por el distanciamiento social, medidas de bioseguridad, todas esas tonterías, ¿no? El tema igual de las mascarillas, todas esas cosas perjudicaron a los negocios. Muchos de esos negocios no se han levantado hasta el día de hoy.
Por mucho que les han ofrecido préstamos, hay gente que se ha aprovechado igual del sistema solo para beneficiarse económicamente, pero ya en términos generales, la empresa privada, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, han visto quebrar sus negocios y simplemente no se han vuelto a levantar. Hay un estudio que marca el 2024 y está hablando de más de 24 millones de negocios que o no han vuelto a operar o que están teniendo problemas para levantarse. Esa es una cifra realmente grave. Estamos hablando que toda esa prosperidad que se había alcanzado durante los 90s, la primera y la segunda década de este siglo XXI, pues ha tenido un retroceso marcado. Y esto no ha sido porque este virus chino de fabricación china que se exportó supuestamente con una sopita de murciélago chino, entonces esto había causado todo este gran problema. Mentira. Y créanme, afortunadamente, ya después de que Elon Musk compra Twitter, ahora X, se están dando a conocer muchos de estos temas que los principales medios de comunicación prefieren ni siquiera mencionarlo, pero sí ha sido orquestado y preparado y estaba diseñado precisamente para arruinar a la clase media, para llevarla a la pobreza, para que se vayan acostumbrando a la mayoría de los gobiernos socialistas. Parece que fuera una teoría de conspiración muy loca, pero créanme, basta con leer el planteamiento de Klaus Schwab con la Cuarta Revolución Industrial. Es un libro bastante extenso, sí, pero realmente es muy abierto lo que dicen en cuanto a lo que es la Agenda 2030, tanto del Foro Económico Mundial como de la ONU, y sus planes se alinean perfectamente con la Internacional Socialista. Entonces, hay una economía bastante paupérrima que ha sido heredada por el presidente Donald Trump y que lamentablemente, por mucho que él intente hacer esfuerzos, es una economía que tiene mucho daño. No es una economía la cual haya sido o se le haya entregado muy sana. Porque además no se olviden que entre lo que hace la izquierda es ofrecer empleos o crear empleos, pero en el sector público. Eso es lo más absurdo que nosotros podemos ver. Ojo, yo entiendo que hay mucha gente que ha vivido del gobierno, que le gusta vivir del gobierno. Es más, se preparan para vivir del gobierno. Pero eso es inmoral, créanme, en el fondo es inmoral. ¿Por qué? Porque están viviendo del esfuerzo y del trabajo que hace cada uno de los contribuyentes. Por eso, cada vez que se escuche hablar que, ya sea federal, estatal, en los condados o igual en las ciudades, que se hace una apertura o han creado empleos, no se sienta contento. Jamás le aplauda al político porque está creando empleos en el sector público. Jamás siquiera considere que eso es una obra buena, de que está creando empleos en el sector público, porque eso significa que más empleos en el sector público es menos dinero en su bolsillo, porque esos empleos hay que pagarlos con nuestros impuestos. Adicionalmente a eso, señor que me está escuchando, señora asidua a este programa, además de que le pagamos con nuestros impuestos su sueldo a estos que trabajan en el sector público, de igual manera se ha creado, o por lo menos ellos han creado, esta idea de que mandan a construir edificios de primera. ¿Y cuál es el argumento? Vamos a crear edificios que tengan aire acondicionado, que buena atención, que tenga seguridad y buen mantenimiento. ¿Por qué? Para darle buena atención a nuestros ciudadanos. Mentira. Esto es para darle un ambiente cómodo, tranquilo a cualquier empleado público que vaya a trabajar ahí, que generalmente, claro, no estoy hablando del que está haciendo trabajos afuera, en construcción, en el sol o en la inclemencia del tiempo que pueda tener, pero la mayoría de los otros empleados están trabajando en un ambiente seguro, están trabajando con el aire acondicionado que se paga con el impuesto de los contribuyentes. Además, se les da ciertos beneficios, el pago de médico de seguro de salud, igual el seguro visual, o sea, toda la mayoría de los beneficios ellos lo tienen pagado. ¿Y con qué se les paga?
se les paga con nuestros impuestos. Entonces, más empleos que crea el sector público es menos dinero para nosotros porque lo tenemos que pagar con nuestro dinero. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que cualquier idea que usted haya tenido, que se le haya vendido a través de los principales medios de comunicación, de que el gobierno de Biden estaba creando buena economía y estaba dejando en muy buenos números a los Estados Unidos, mentira. Han creado miles y miles de puestos de empleo, pero lo han hecho en el sector público. Lo que este país siempre se ha caracterizado, y por eso es que la riqueza y la prosperidad ha estado en los ciudadanos, es porque se ha permitido que la empresa privada es la que desarrolle, la que crea el negocio, crea la riqueza, crea empleos, porque es ahí donde además existe la verdadera competitividad. Porque además no se olviden que si el gobierno invierte en algo, está haciéndolo con el dinero de los contribuyentes. Si no resulta esa empresa, si no funciona como lo han planteado, ellos no tienen nada que perder. ¿Por qué? Porque usan el dinero, la inversión del contribuyente. Por eso es importante que el gobierno no meta sus narices en el accionar de los ciudadanos. Debe ser un gobierno reducido. Por eso yo lo digo al principio de cada uno de mis episodios de Conserva la Voz. Nosotros, los que tenemos una afinidad por la derecha o la filosofía política de derecha, al contrario de los socialistas, queremos un gobierno reducido, pequeño, donde el pueblo estadounidense controla a su gobierno, le dice qué hacer, le dice por dónde ir. Ahí tenemos estas palabras que nos ha dejado el presidente Ronald Reagan. La esencia del gobierno, del pueblo estadounidense, o de la fortaleza del pueblo estadounidense, radica en su gobierno pequeño. Un gobierno que no se manda por sí solo, que lo controla el pueblo estadounidense. Pero no, estos socialistas ya tienen décadas, sobre todo en la década de los Clintons, allá en los 90, pero ahora aún con Barack Obama y este decrépito Joe Biden, que lo que hicieron fue simplemente expandir el aparato público. Y esa expansión, por supuesto, le cuesta dinero a los contribuyentes. Y hoy les molesta a estos demócratas que exista esta oficina de eficiencia gubernamental, DOGE, a cargo de Elon Musk, que está diciendo, es un enorme despilfarro de dinero. Es un enorme despilfarro de dinero. Todo esto, la mayoría de las agencias federales, que lo que hacen es simplemente gastar, derrochar el dinero de los contribuyentes. Y aquí está el problema que se plantea, ¿no? Si realmente el pueblo estadounidense le dice a su gobierno qué hacer, por dónde ir, y es el pueblo estadounidense el que tiene el control del volante de ese vehículo, ¿por qué estos politiqueros, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y en cualquier nivel público, por qué disponen de nuestro dinero como si no hubiera un mañana? Como que se habría que gastar la plata como sea y hay que derrocharla en lo que sea. Y total, con esto vamos y hacemos que hemos hecho un seminario, ¿no? Y de aquí vamos a sacar $50,000 porque había que derrochar ese dinero, porque también con el tema de lo que le otorga el dinero federal a estas agencias federales, si no gastan el presupuesto que se les ha otorgado y ellos devuelven cierta cantidad, pues el gobierno federal entiende que es un dinero que no se necesita y lo redistribuye a otras oficinas. Por eso están acostumbrados también a este derroche de dinero. Y no deberíamos permitirlo, porque otra vez se supone que la grandeza de la nación radica en su gente, no en su gobierno, o sea, en el pueblo de los Estados Unidos. Por eso nuestra Constitución comienza con We the People, nosotros el pueblo. No dice we the government, nosotros el gobierno. Entonces hay cosas que tenemos que otra vez replantearnos para no ir cayendo en estos cuentos de los progresistas, de los socialistas demócratas, para realmente entender que si queremos ayudar a nuestro país, tampoco podemos estar siendo la zancadilla constante de esta administración
que lo que está es apenas ni siquiera cumplido los 100 días en el poder. Sin embargo, también trata de hacer esfuerzos para recobrar lo que es la grandeza de los Estados Unidos. Pero ahí tenemos a muchos jueces progresistas, igual que fiscales progresistas, que lo que hacen es boicotear el trabajo de esta administración. Bueno, ahí están entonces reflejando un poco de lo que está hablando esta encuesta, de que hay un 31% de los encuestados que afirma que la administración Trump se está centrando en reducir los precios, pero el 64% dice que es insuficiente. Y esto refleja, por supuesto, lo que estamos viendo todavía a diario en los supermercados. Ahora también dice, la gente todavía no ha dejado de culpar a las políticas económicas del expresidente Joe Biden por la inflación actual, y el 38% de los encuestados dice que él es más responsable de esa crisis económica dejada o esa inflación dejada por Joe Biden. El porcentaje menor del 34% dijo que Trump es más responsable de la tasa de inflación actual, mientras que el 19% dijo que es igualmente responsable en ambos casos y el 9% dijo que ninguno de los dos. Ahora también, en general, dice el 48% de los encuestados dijeron que aprobaron el manejo actual de la economía por parte de Trump, aún mayor que la calificación general de Trump y en su aprobación sobre su gestión de la inmigración, con un 53% de aprobación. Respecto a su plan de deportar a inmigrantes indocumentados, escucha el dato, y esto lo dice la cadena progresista que ha mandado a hacer esta encuesta. Estamos hablando de CBS News. Este dato para mí es realmente importante remarcarlo porque el 58% está de acuerdo, está aprobando el trabajo de deportar inmigrantes indocumentados, que creo que ahí faltó también hacerle una acotación. Se trata de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Las opiniones sobre los recortes de Trump al personal de agencias federales están divididas. La mitad de los encuestados dicen que aprueban los esfuerzos realizados por la administración, incluido el Departamento de Eficiencia del gobierno Dodge, para reducir los departamentos. Y obviamente, si el 50% dijo que aprueba, pues el 50% lo desaprueba. Sin embargo, ya basándonos en lo que percibe la gente a través de esta encuesta, la aprobación del trabajo del mandatario es más que aceptable, diría yo. Además que han tratado la pasada semana sobre todo de enfrascarse en una especie de escándalo prefabricado de los demócratas con esta filtración de este chat de Signal. Sin embargo, eso no ha hecho mella. Hay mucho que todavía hay que hacer por este país, hay mucho todavía que hay que hacer para recobrar. Sin embargo, otra vez, como lo digo al inicio, debe ser difícil ser demócrata en estos tiempos porque no importa lo que hagan, el pueblo estadounidense todavía está con su presidente. Y tanto es así que este fin de semana también el presidente del sindicato United Auto Workers, Shawn Fain, dijo que el arancel del 25% que el presidente Trump impondrá a los automóviles fabricados en el extranjero podría impulsar rápidamente los empleos en el sector manufacturero estadounidense. Ojo, este señor Fain. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. El presidente del sindicato United Auto Workers,
es un destacado activista anti-Trump, es un antitrumpista declarado, pero dijo que los impuestos podrían beneficiar a los trabajadores y utilizó un lenguaje notablemente similar al de la Casa Blanca sobre cómo los fabricantes de automóviles podrían trasladar puestos de trabajo a sus países. Dice, tenemos exceso de capacidad en las plantas de fabricación. Utilizando un enfoque casi idéntico al de la Casa Blanca, podrían reanudar la actividad laboral en muy poco tiempo. Los aranceles son una herramienta que estas empresas hagan lo correcto y la intención detrás de esto es traer empleos de vuelta aquí e invertir en los trabajadores estadounidenses. Esto es lo que dijo este activista antitrumpista, el presidente del sindicato de United Auto Workers, en una entrevista que tuvo con Face the Nation de CBS. Es, creo, importante reflexionar sobre esto porque hacen campaña, yo creo que muy descarada, y he visto, sobre todo, de estos reporteros, presentadores de televisión en español, cómo su activismo es hasta rabioso cuando uno escucha, y claro, sus seguidores dicen, pues es el periodista, y creen que lo que está dando es una noticia, y en realidad lo que está haciendo es emitir una opinión de activismo a favor de los demócratas, a favor del socialismo. Pero también yo creo que debemos aprender a leer entre líneas, a no comernos este cuento que nos están planteando casi todo el tiempo y hacernos creer de que la subida de los aranceles lo único que va a traer es impuestos negativos o precios muy altos para el pueblo estadounidense. No, lo que se quiere es traer otra vez la manufactura dentro de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que existan empleos en ese sector público. Porque miren, hay mucha gente que, por ejemplo, desconoce o no tiene idea que es MAGA, Make America Great Again. Es un movimiento que nace de la clase media estadounidense que durante la década de los 90s, yo diría un poco antes, pero fuertemente durante la década de los 90s, se vio abandonada por sus políticos, luego que la mayoría de las empresas empezaron a trasladar sus fábricas fuera, o más bien fuera de nuestras fronteras, claro, pero especialmente se la llevaron al otro lado del Atlántico. Vale decir que muchas de las empresas, sobre todo Silicon Valley, o sea, muchas empresas, igual de California, igual de la costa este, han llevado la manufactura a China, a India, ¿cómo se llama este otro país? Irlanda también, Taiwán, Tailandia. Entonces, la mano de obra estadounidense, que antes estaba basada y fuertemente basada en lo que es la manufactura, en la fabricación, se vio sin empleos, se vio además abandonada. ¿Por qué? Porque estos políticos jamás buscaron la forma de cómo hacer que estas empresas no se vayan fuera. Claro, la mayoría de las empresas lo que están haciendo es buscar que sea redituable su negocio. Y por ello están buscando mano de obra barata. Y en China encuentran el mejor lugar porque además nadie respeta a los trabajadores. Es una explotación realmente brutal la que hace el Partido Comunista Chino con su gente. Sin embargo, ahí la gente encuentra que todo se puede hacer barato. Entonces han exportado la mayoría de las fábricas fuera de los Estados Unidos. Y esta gente que queda desempleada, esta clase media que empieza a unirse a las filas de la clase pobre, entonces crea un movimiento que es Make America Great Again. Este movimiento nace de forma natural y espontánea de la clase media estadounidense, que después el presidente Donald Trump lo ve, lo analiza y lo adopta y apoya este movimiento. Y es un movimiento que ha venido creciendo en la primera década de este 2020, más bien esta primera década del siglo XXI y la segunda década más fuertemente todavía. Porque recordemos que la gente de clase media, que incluso en los resultados de las elecciones de 2016 daban como muy amplia ganadora a Hillary Clinton. Sin embargo, había una clase media enojada y molesta con su clase política porque jamás se habían sentido tan defraudados y tan abandonados. Por eso es que MAGA va creciendo y lo hace de forma muy, creo, brutal para lo que es la política doméstica.
y va ganando espacios de una forma bastante acelerada. Y claro, Donald Trump lo que necesitaba era el Partido Republicano para llevar y meter este movimiento de millones de ciudadanos estadounidenses que ahora están viendo que es posible hacer América fuerte otra vez. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay que traer otra vez la fabricación aquí a los Estados Unidos. Así cueste un poco más y se reduzca tal vez un poco más las ganancias para las empresas. Sin embargo, esta misma industria se va a fortalecer con el trabajo y la mano de obra de los estadounidenses, para que los estadounidenses sean quienes tengan los trabajos que en otros países los están gozando, los están teniendo y que les está generando un ingreso del Producto Interno Bruto, o sea, un crecimiento de su Producto Interno Bruto, a raíz primero de que nosotros llevamos nuestras fábricas allá. Ellos abaratan costos, pero después terminan vendiéndonos igual esos mismos productos para que lo compramos acá. Sí, más barato. Sin embargo, el costo que se ha tenido es millones de desempleados. Pero ojalá que con estos cambios, ese porcentaje que también se muestra, ese 64% que todavía piensa que es insuficiente el trabajo que se está haciendo en esta administración, pueda entender que es importante apoyar las medidas que está haciendo el presidente para que volvamos a ser una nación grande otra vez. Vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz en este 31 de marzo del 2025, mandándole un fuerte abrazo donde quiera que usted nos esté sintonizando, donde nos esté escuchando en cualquier plataforma. Ojo, Conserva la Voz está saliendo en distintos canales de podcast. Estamos igual en Spotify, en iHeartRadio. Estamos, déjame ver, con Spreaker. Estamos con Apple Podcasts. En la mayoría de los podcasts que usted tenga idea, estamos ahí. Pero también nos encuentran a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV. Y si quiere participar de este programa, sugerirnos algún tema, analizar e investigar algún otro, simplemente escríbame a las redes sociales, Freddy Silva TV. Estoy en TikTok, en Facebook, en X y de igual manera en Truth Social. En la única red social que estoy con nombre diferente es Instagram, con Freddy Silva 80. Freddy Silva 80, pero usted me escribe ahí y con mucho gusto compartimos información o recibimos igual sugerencias del trabajo que venimos haciendo a diario con este podcast de Conserva la Voz. Más de los temas que hemos escogido para este episodio, en la agenda se va mostrando un dato que creo que es bueno ir analizando y quiero centrarme el por qué muchos de estos episodios y además en muchas de mis opiniones hago referencia con un desdén muy natural sobre los medios principales de comunicación, y aquí es igual en español o en inglés. Y es porque tengo trabajando tantos años en los medios, ya he pasado los 29 años de estar trabajando, y he visto cómo, lamentablemente, aquellos que se dicen imparciales, aquellos que se llaman objetivos o aquellos que se hacen autodenominar fuente de información confiable, lamentablemente, ya cuando se trata de política, lo que hacen más bien es todo lo contrario. Falsean, manipulan, entregan informes a medias, que es casi lo mismo que mentir, igual que tergiversan. Y esto es doloroso porque este es un oficio noble y más aún cuando se trata de la política, nos permite a nosotros los periodistas poder acceder a cierta documentación que algunos de la sociedad que no se dedican a este oficio, pues simplemente les costaría más poder acceder. Sin embargo, ya en las, yo diría fácilmente, en las últimas 3 décadas, tal vez un poco más, ha habido un deterioro muy notable en cuanto a la labor que se hace en el periodismo estadounidense, al punto que yo podría decir fácilmente
que se han convertido en agencias de propaganda para lo que llamaríamos la voz oficial, ya sea gobierno republicano o demócrata. Es muy poco lo que realmente hacen de investigación, es muy poco realmente el trabajo que hacen en favor de la población estadounidense, porque al momento que tú no investigas, no indagas, no pones a relucir que están haciendo hechos de corrupción o que simplemente por un viajecito o por ni siquiera por un buen sueldo que te dan, entonces lo que haces es mejor poner tus redes sociales para poner una fotografía de un pedazo de bistec o de un viaje que estás haciendo a algún lado, o alguna pequeña promoción de un automóvil, igual de un restaurante, de una comida, cuando en realidad hay cosas importantes que en este oficio tenemos que hacer, y entre ellos es hacer una investigación sobre lo que está haciendo el poder político. Aquellos que a diario y a través de leyes están marcando el rumbo y nos dicen qué hacer y qué no hacer a través de esos planteamientos en cualquier aparato del sistema de gobierno. Igual podemos decir el poder judicial, igual hablamos del poder ejecutivo, igual del poder legislativo. En cualquiera de estas tres ramas existe o hacen corrupción. Y el periodismo está ahí para poder denunciarlo, para desvelar eso que está oculto, y que estos mismos politiqueros, que son los que están a cargo de los gobiernos, pues no se salgan con la suya. Pero les digo, tengo bastante desdén precisamente porque lo que veo es activismo más no periodismo. Ahora hay un dato, ¿no? La Casa Blanca, en lo que va de este fin de semana, dijo que va a asumir el control de los asientos en la sala de conferencias de prensa, y este se interpreta como un golpe a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que dicho sea de paso, ha mostrado ser ultra izquierdista, que ha sido muy benevolente con la pasada administración de Joe Biden, y que, por ejemplo, cuando se ha dado a conocer o se decía que la mayoría de estos Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Periodistas, cuando iban a hacer alguna de las pocas entrevistas que daba Joe Biden, ya tenía que haber una pregunta que por adelantado se lo tenía que dar al presidente. Y el presidente se lo ha pillado, sí, se lo ha visto, se lo ha descubierto, se lo ha encontrado infraganti, con estas cartillas donde ya estaba por adelantada también la respuesta. Y es que es obvio. Si ya tú le dices a un periodista, mira, o sea, ¿de qué vas a preguntar? ¿De qué le vas a decir al presidente? Ok, aquí dame tu lista. Entonces el presidente, cuando ya sale, es como que vamos a encubrir que este señor tiene deterioro cognitivo. Si tú le haces una pregunta, pues no está apto para contestarte. Entonces mejor dame tú la pregunta. Y así cuando tú le hagas la pregunta, él ya va a tener tu respuesta. Así de sinvergüenza, así de cínico fue el trabajo del periodismo, sobre todo de la gente de la Casa Blanca. Y por eso es bastante, le digo, mi desdén es justificado con los principales medios de comunicación. Ahora, ¿no? Entonces ya la Casa Blanca ha anunciado que va a hacer lo mismo que ha hecho el presidente Joe Biden, pero en otra medida, ¿no? Con relación a vamos a escoger quiénes son los que van a entrar a estas reuniones. Actualmente, la disposición de los asientos está controlada por la WHCA y los medios conservadores como The Gateway Pundit, The One American News Network, Real America's Voice, igual seguramente Fox News, son empujados a los costados de la sala donde solo pueden esperar llamar la atención de la secretaria de prensa para hacer una pregunta. Pero ahora parece que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, anunció que
la WHCA ya no va a ejercer su férreo control sobre los medios que participan en el codiciado grupo de prensa de la Casa Blanca y cubren áreas más íntimas de la Casa Blanca. Desde entonces ya Leavitt había implementado una rotación de nuevos medios para que los reporteros del grupo cubran al presidente del despacho Oval en el Air Force One y otros espacios a los que solo puede acceder un número limitado de reporteros. Y antes de continuar, yo creo que también es bueno mencionar que esta Casa Blanca ya no solamente cuenta con estos dinosaurios de los medios de comunicación a quienes ellos eligen para que vayan a poner dentro de esta sala y hagan las preguntas correspondientes, sino que ahora hay una apertura para que también los que son youtubers, que créanme, hay periodistas que ahí tienen su canal de YouTube, por eso son youtubers, tienen muchísima más audiencia que la misma CNN y que otros medios de comunicación que han perdido tanta credibilidad que realmente ya nadie, o no diría nadie, pero sí, cada vez es muy poca gente la que los ve y todavía cree en ellos. Ahora, este dato me parece interesante mencionarlo y le digo por qué, ¿no? Esta administración, dice Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, esta administración está revolucionando Washington en más de un sentido. Y ella señalando, ¿no? Para eso fuimos elegidos. Esto ocurre después de que Associated Press pidió a un juez federal que otorgara una orden de restricción temporal de emergencia contra la administración Trump y reestableciera su acceso a áreas de la Casa Blanca después de que el medio de extrema izquierda fuera expulsado de la oficina Oval este mes por su negativa a reconocer la orden ejecutiva del presidente Trump que renombró el Golfo de México como el Golfo de América. Ahora el juez federal negó posteriormente esa solicitud de emergencia de Associated Press para restablecer su acceso al grupo de prensa de la Casa Blanca. Y dice, ¿no? Associated Press celebró una segunda audiencia donde solicitó nuevamente su reincorporación al grupo de prensa. El juez de distrito de Estados Unidos, Trevor McFadden, designado por Trump, no ha emitido todavía un fallo. Sin embargo, nos parece que la Casa Blanca se puede también tomar la atribución, como lo han hecho la mayoría de las administraciones, igual ha sido la de Obama, igual ha sido la de Biden, igual ha sido la de George Bush hijo y también de los Clinton, y seguramente usted va a ir revisando que peor ha sido el siglo pasado cuando se trataba de después de la Segunda Guerra Mundial, igual que en la Guerra Fría. Entonces se han tomado la libertad o la atribución de decirle a quién va y no va, y cuando realmente hay gente que no está yendo a hacer su trabajo porque no van y preguntan lo que tienen que preguntar para encontrar si existe o no algún abuso de poder o corrupción, lo que van es hacer un activismo, pues entonces seguramente la Casa Blanca les dirá, ya ustedes, o sea, ya no son el grupo privilegiado, ya no son el grupo de élite y ahora vamos a incorporar a todos por igual. Pero más allá de todo eso, hay un dato que yo quiero resaltar y realmente me parece que es importante que hagamos un serio análisis, como les decía al empezar esta parte, este segundo segmento, en cuanto al desdén que tengo con los principales medios de comunicación, y usé la palabra credibilidad. Y resulta que yo voy a ir recuperando ciertos datos que me parece que son muy importantes tenerlos para que así también la gente tenga una idea de cómo es que los principales medios de comunicación han ido perdiendo esta credibilidad y hoy por hoy ellos son víctimas de sus propias acciones. Ellos son víctimas de lo que han ido sembrando, que es desconfianza en el pueblo estadounidense, al cual le han venido mintiendo a lo largo de varias décadas. Hay unos reportes, los cuales me encantaría compartirlo con ustedes. Por ejemplo, el primero que voy a leer es un reporte que sale en el 2022 y esto es de la firma Gallup. Dice, la confianza de los estadounidenses, cuando gusten, si ustedes
quieren esta información, otra vez, siempre basados en datos, me lo pide a través de las redes sociales y con mucho gusto le podemos pasar esta información. Dice: la confianza de los estadounidenses en dos facetas de los medios de comunicación, los periódicos y las noticias televisivas, ha caído a mínimos históricos. Solo, escucha este dato, el 16% de los adultos estadounidenses afirma tener mucha o bastante confianza en los periódicos y el 11%, solo el 11% dice tener bastante confianza en las noticias televisivas. Ambos indicadores han bajado 5 puntos porcentuales desde que han hecho la revisión comparado con un año atrás. Gallup, y esto es un dato interesante, Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. ha medido la confianza de los estadounidenses en los periódicos desde 1973 y en los noticieros televisivos desde 1993, como parte de su encuesta anual sobre las principales instituciones estadounidenses. Los últimos resultados provienen de una encuesta realizada entre el 1 y el 20 de junio. Les estoy hablando de esta encuesta del 2022. En la que se observaron descensos en los índices de confianza en 11 de las 16 instituciones analizadas, que tendría ninguna mejoría, ¿no? Los noticieros televisivos, tanto como los periódicos, ocupan casi el último lugar en la lista de instituciones y solo el Congreso genera menor confianza pública que los noticieros televisivos. O sea, de 16 instituciones que han sido encuestadas, en el último, pues están los politiqueros que nadie les cree, el Congreso está ahí. De las 16, el Congreso está en el último, pero los canales informativos de televisión están en el puesto 15. Si bien estos dos medios nunca han obtenido altos índices de confianza, han descendido en los últimos años. La mayoría de los estadounidenses solo ha expresado su confianza en los periódicos una vez, en 1979, cuando lo hizo con el 51%. Sin embargo, existe un amplio margen entre esa cifra y el segundo porcentaje más alto, el 39% registrado en 1973 y 1990. Lo que nos está diciendo nuestros promedios es que solo en 2 oportunidades, y allá en el siglo pasado, es que la gente ha tenido cierta credibilidad en los periódicos. Ahora, el promedio de tendencia para los periódicos es del 30%, muy por encima del último 16%, que representa la primera vez que el indicador cae por debajo del 20%. El porcentaje de estadounidenses que afirma tener muy poca confianza o que manifiestan no tenerla es actualmente el más alto registrado, con un 46%. La confianza en las noticias televisivas nunca ha superado el 46% inicial de 1993 y ha promediado el 27%, considerablemente más alto que el 11% actual. O sea que la única vez que tuvieron más o menos, ni siquiera alcanzó la mitad de los encuestados de que creían en las noticias televisivas. Esto fue solo en 1993, la primera vez que se lanza la encuesta. Sin embargo, para cuando hacen esta encuesta que hoy le estoy mencionando, apenas alcanzaban el 11% de credibilidad. O sea, hace 2 años y un poquito más, la gente apenas y creía, o sea, el 11% de los encuestados apenas y creen que el trabajo de televisión, los noticieros televisivos son creíbles. El 4º año consecutivo es, o sea, según estos datos, en que la confianza en las noticias televisivas se sitúa por debajo del 20%. Y segunda vez que en esta tendencia la mayoría de los estadounidenses
el 53% afirma tener muy poca o ninguna confianza en las noticias televisivas. Ahora, este otro dato también es interesante. La confianza de los demócratas en los medios de comunicación es mayor que la de otros partidos, pero está por debajo del promedio. La confianza de los republicanos es tan solo de 5%. Y de los independientes, solo el 12% tiene confianza en los medios de comunicación, en los periódicos, ¿no? O sea, son los demócratas, según estos datos, los únicos que realmente todavía creen en los principales medios de comunicación. O sea, los que se comen el cuento socialista, progresista, son esos mismos demócratas que apoyan ese tipo de políticas. Y ¿quiénes son los que establecen las narrativas? Son los principales medios de comunicación. Por eso es que las grandes cadenas le siguen hablando de estas políticas no solo fallidas, no son políticas que son sin sentido, que son antiestadounidenses, pero como tienen todavía esa base de gente que los escuche, que son demócratas, pues entonces le siguen hablando a ellos y ese es su pequeño capital de televidentes, pues a ese pequeño grupo le van a tener que seguir hablando, no importa que tenga o no tenga sentido lo que hacen. Ahora, voy a dejar de lado esta encuesta para que vayamos a otra que ha realizado también Gallup. Esto lo pueden encontrar ustedes en la página oficial de Gallup, news.gallup.com. Poll, el que han hecho es el 65-19-77, por si usted quiere ir directamente a esta encuesta. Dice: America's trust in media remains at trend. Dice, ¿no? La confianza de los estadounidenses en los medios se mantiene en su más bajo nivel. Ahora le estoy hablando tan solo de hace unos meses, el 14 de octubre del 2024. La confianza de los estadounidenses en las instituciones políticas cívicas es mayor en los gobiernos locales y estatales y menor en los medios de comunicación y el Congreso. Ojo, le había hablado inicialmente de que ya había un resultado muy paupérrimo. Ya la gente no confiaba en el 2022 en una de las encuestas que indicaba que solo el 11% creía en los noticieros televisivos. Y claro, si solamente el 11%, quiere decir que más de un 80% no solamente no cree, tal vez lo cuestiona o ya saben que no le están diciendo simplemente la verdad y por eso ya no les creen. Y esto está tan absurdo, y permítame que me ría, amigo oyente, que de 16 instituciones que ellos hicieron la encuesta, en el último lugar estaba el Congreso, o sea, los politiqueros, que se supone, sí, por naturaleza no le puedes creer a un politiquero porque está ahí solamente por el poder. Y aquí puede ser republicano o demócrata. El accionar de los políticos, pues casi creo en general tenemos una percepción de qué y por qué están ahí. Sin embargo, parece que esto a los medios de comunicación no les atañe, o parece que la industria de los noticieros de todos modos tiene que seguir con la narrativa, incluso sabiendo que miles de personas dejan de ver televisión todos los días y se pasan a plataformas o igual a podcasts como este. Ahora, este dato quiero mencionarle porque, le digo, todavía tengo otro, el cual me parece importante, que es el más reciente, que ya es de este febrero 27 del 2025, el último en realidad, pero permítame hacer la acotación. Dice, los estadounidenses siguen registrando una confianza históricamente baja en los medios de comunicación. El 31% expresa mucha o bastante confianza en que los medios reportan las noticias de forma completa, precisa e imparcial, cifra similar al 32% del año pasado, sin mencionar lo que tenían en el 22. Dice, la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación, como periódicos, televisión y radio, cayó inicialmente al 32% en 2016 y volvió a caer año tras año.
Por tercer año consecutivo, más adultos estadounidenses no confían en absoluto en los medios de comunicación que los que confían mucho o bastante. Ahora, Gallup formuló esta pregunta por primera vez en 1972, que creo que ya lo habíamos mencionado y no vale la pena hacer referencia, y dice, como ha sido históricamente, los partidos políticos tienen distintos niveles de confianza en que los medios de comunicación reporten las noticias de forma completa, precisa e imparcial. Actualmente, el 54% de los demócratas, el 27% de los independientes y solo el 12% de los republicanos afirma tener mucha o bastante confianza en los medios de comunicación. O sea, no importa la encuesta que haga Gallup de la confianza que tiene el pueblo estadounidense en los medios de comunicación, sobre todo las noticias que se dan en televisión, es baja. La gente, cuando uno ve sobre todo las gráficas, se va dando cuenta que la gente realmente tiene muy poca confianza. Y ahora sí, vamos a el último reporte, que ese sí nos parece que es interesante decirlo, porque además es el más reciente que ha presentado Gallup sobre el por qué, ¿no? Ahora plantean 5 ideas claves sobre la opinión de los estadounidenses sobre los medios de comunicación. Dice, la confianza ha caído drásticamente en los últimos años. Y ellos plantean 5 puntos. Dice 1, la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación está en su punto más bajo en más de 5 décadas. ¡Wow! Escucha ese dato, en más de 5 décadas. Los estadounidenses ahora están divididos en tercios aproximados. El 31% confía en los medios, el 33% dice que no confía mucho y el 36% en comparación con el 6% del 72% dice que no confía en absoluto en los medios de comunicación. O sea, que 2/3 de los encuestados, y esto ya viene por décadas, no le cree a lo que dice la prensa progresista. Punto número 2, dice, mientras que aproximadamente 1/3 de los adultos estadounidenses afirma no confiar en absoluto en los medios de comunicación, el 59% de los republicanos comparte esta opinión. Una opinión que experimentó un aumento especialmente pronunciado entre 2015 y 2017, cuando subió 21 puntos porcentuales hasta el 48%. La desconfianza de los republicanos en los medios superó el 50% por primera vez en 2020. Entonces, cuando uno va haciendo esta comparativa, como diríamos, ¿no?, atando cabos, durante 2015 y 2017, ¿qué hubo? Pues sí, hubo una campaña electoral. ¿Quién ganó? La ganó Donald Trump. Y donde se incrementó más la desconfianza fue en el 2020, cuando se supone, y a denuncias del entonces candidato Donald Trump, le habían robado las elecciones. Dicho sea de paso, para todos estos medios de comunicación, empezando por Associated Press, igual que los principales medios de comunicación en español, todo el tiempo repetían como cacatúas, diciendo que no había una sola evidencia de que hubo fraude electoral. Mentira, mentira y mentira. Existen cientos, si no miles, de casos que han llevado a través de un proceso la fiscalía y que en una corte se ha determinado que hubo fraude electoral. No era 1, no eran 2, no eran 10, eran cientos y si no pasaron de miles. Al que guste. Tengo los datos, igual le puedo compartir. Hay páginas, usted simplemente puede buscar personas que han sido condenadas o que han recibido sentencia por fraude electoral en Estados Unidos, le van a aparecer 3 páginas. Heritage Foundation es una, y después hay Election 2020, no sé si es .com o es con .edu, es una de ellas, pero créame, ahora no lo tengo conmigo, pero con mucho gusto les puedo compartir. Son datos que siempre los tengo ahí para poderlos refutar a todos estos mentirosos que han ido estableciendo la narrativa de que no hubo un solo caso de fraude electoral. Mentira, sí lo hubo y hay bastantes reportados que tienen sentencia. No solamente una denuncia loca de un conspiranoico, no,
que fue llevado por la fiscalía, que llegó hasta un juez y el juez emitió una sentencia. Vamos al punto 3 que plantea este último informe de Gallup. Dice: los patrones generacionales no auguran nada bueno para la confianza en los medios en el futuro. Dice: en las últimas 2 décadas también ha surgido importantes brechas de confianza según la edad. Las personas menores de 50 años confían mucho menos en los medios de comunicación que las personas de 50 años o más, en particular los estadounidenses de mayor edad de 65 años o más. Un análisis de los datos combinados de 2022 y 2024 para ampliar el tamaño de las muestras dice que hay una brecha de confianza de 17 puntos porcentuales entre los estadounidenses de mayor edad y los menores de 50 años, 43% frente al 26% respectivamente. Y este es un dato que vale la pena mencionar. La confianza de los demócratas en los medios de comunicación ha sido menor en los últimos 3 años entre todos los grupos de edad demócratas que para esos mismos grupos entre 2019 y 2021. A medida que la confianza en los demócratas ha disminuido en los últimos 3 años, esta ha disminuido más entre los demócratas más jóvenes que entre los mayores. Como resultado, la brecha de edad entre los demócratas es ahora más amplia, con menos de 1/3 de los demócratas entre 18 y 29 años, expresando mucha o bastante confianza frente al 75% de los demócratas mayores de 65 años. También dice, ¿no?, Gallup mide anualmente esta confianza y dice en el punto 4, la confianza en las noticias ha caído más que la confianza en otras instituciones. Aquí dice, si bien la confianza en la mayoría de estas instituciones ha caído en los últimos 30 años, ha disminuido más en el caso de las 2 instituciones de medios de comunicación que en el de las 3 instituciones gubernamentales, el Congreso, la Presidencia o la Corte Suprema, y las otras 9 instituciones medidas consistentemente desde 1993. Ahora, el punto 5. Las profesiones relacionadas con la prensa impresa están ligeramente mejor valoradas que sus contrapartes televisivas. La medición de Gallup sobre la honestidad y la ética percibida de las personas en diversas profesiones encuentra una pronunciada disminución en la confianza de los estadounidenses en la honestidad y la ética de los profesionales de las noticias, y los reporteros de televisión está experimentando una caída más pronunciada que los reporteros en periódicos y periodistas. Aquí también hay datos. En 1981, el 36% de los estadounidenses dijo que los periodistas de televisión tenían estándares éticos y de honestidad muy altos, pero en el 2024 esa cifra se había desplomado apenas en el 13%. O sea que los estadounidenses que han respondido a lo largo de los años estas encuestas, ya para esta última que presenta Gallup, tan solo el 13% cree que los periodistas televisivos tienen estándares éticos y de honestidad. Los reporteros de periódicos y periodistas han seguido una trayectoria similar. Sin embargo, estas profesiones tenían índices de honestidad y ética más bajos que los reporteros de televisión a principios de la década de los 80, y sus índices más recientes muestran que tiene un ligero aumento, el 17% al 19%, con relación a lo que son los presentadores o periodistas de televisión. Existe, ya en conclusión, en resumen, existe una seria desconfianza. El tema de la credibilidad por parte de los principales medios de comunicación, los noticieros televisivos, no confía la gente. Si nosotros hacemos una media del 2022, que apenas el 11% creía en ellos, ahora el 13%, y depende qué año tengamos el reporte de Gallup, en la media llegaría a ser tan solo el 12% del pueblo estadounidense consultado que tiene algún tipo de idea favorable en los principales medios de comunicación. Otra vez, quiere decir que más del 80% de los encuestados, ciudadanos estadounidenses, no tienen confianza
en los medios televisivos, y dígase igual, porque 13-16% en los periódicos, créame que tampoco es la gran cosa ni la gran diferencia. En general, los principales medios de comunicación son víctimas de su propio destino, porque son ellos los que han preferido durante décadas alinearse con los socialistas. Se han alineado de una forma muy descarada. Sobre todo hemos visto esto en las elecciones de 2016, 2020 y 2024, que han sido actores políticos, brazo operativo del Partido Demócrata, y todavía lo siguen siendo. Ojalá estos datos brindados a la gente, primero para que sepa quiénes son y cómo interpreta el ciudadano, estos datos les sirva a nuestra gente, a nuestros oyentes, para saber por qué existe ese desdén cuando hablamos de los principales medios de comunicación como la TV Progre y estos alineados, mentirosos, desinformadores. Ojalá la gente pueda entender que esto no solamente nace de quien está vertiendo esta opinión el día de hoy, sino está basado también en datos, en recolección de data. No vaya a creerle lo que dice Freddy Silva en este programa. Puede buscarlo usted también por su cuenta. Es news.gallup.com. Esta encuesta reciente es la 657239. Si no puede usted encontrar fácil, yo le puedo facilitar, le puedo hacer más fácil el trabajo. Escríbame a mis redes sociales y con mucho gusto yo se lo comparto. Esperamos reencontrarnos mañana, como siempre, con otro episodio de Conserva la Voz. Desde la ciudad de Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Freddy Silva, como siempre. Ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.